¿Has oído hablar de los 4 ángeles caídos que desafiaron el trono de Dios? Estas misteriosas figuras, mencionadas en pasajes proféticos de la Biblia, encierran un oscuro secreto que ha resonado a lo largo de los siglos. Pero ¿quiénes son? ¿Cuál es su conexión con Satanás, el líder de la rebelión celestial? ¿Y cómo influyen tus acciones en los acontecimientos que vivimos hoy? La historia de estos ángeles no es solo una historia lejana y simbólica. Está íntimamente ligado al destino de la humanidad y al plan divino para el fin de los tiempos. Si bien muchos piensan que Satanás fue el único rebelde en el cielo, las Escrituras revelan que hubo más involucrados en esta traición cósmica. Estos 4 ángeles, caídos de su posición de gloria, fueron enviados a las profundidades del abismo, esperando el día del juicio final. Pero, ¿por qué Dios permitió esta rebelión? ¿Qué revela esto sobre la batalla entre el bien y el mal? Y, sobre todo, ¿cómo nos afecta hoy? Si estás listo para profundizar en uno de los misterios más intrigantes de la Biblia, quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que se revelará aquí puede cambiar para siempre la forma en que ve la batalla espiritual que nos rodea. Agarraos fuerte de vuestra fe, porque lo que está por venir no es para los débiles de corazón. Estamos entrando en un viaje de revelación, donde los velos se rasgarán y finalmente se revelará la verdad sobre los 4 ángeles caídos y Satanás. La visión celestial y el misterio de los 4 ángeles caídos. Desde el principio de la creación, los cielos fueron un lugar de armonía y perfección. La gloria de Dios brilló entre los ejércitos celestiales, compuestos por ángeles cuyo único propósito era exaltar al Creador y ejecutar sus órdenes. La Biblia nos da vislumbres de este majestuoso escenario, donde los ángeles desempeñaron roles específicos, desde mensajeros hasta guardianes del trono divino. Sin embargo, en medio de este esplendor, algo oscuro comenzó a formarse. Una rebelión inesperada nació dentro de los corazones de algunos de estos gloriosos seres. Y esta traición cambió el curso del cosmos para siempre. El libro del Apocalipsis menciona que hubo guerra en el cielo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Esta guerra celestial, dirigida por Satanás y sus seguidores, es el evento que marca el comienzo de la tragedia espiritual que aún hoy resuena en toda la tierra. Entre los caídos destacan 4 ángeles específicos que, según las Escrituras, fueron separados para un destino especial, una prisión en el abismo hasta el tiempo determinado para su liberación. Estos ángeles representan más que simples participantes en una rebelión. Son piezas centrales en el plan de juicio y redención que Dios ha establecido. El misterio de estos 4 ángeles comienza con su identificación. La Biblia, aunque no menciona sus nombres directamente, nos da pistas sobre su existencia y sus funciones. En el libro del Apocalipsis leemos de 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis capítulo 9 versículo 14. Estos seres no son solo figuras pasivas. Su liberación está ligada a acontecimientos catastróficos que culminan en el fin de los tiempos. Pero ¿por qué fueron arrestados estos ángeles? ¿Y qué los diferencia tanto de otros seres espirituales que también se rebelaron? El contexto histórico y espiritual sugiere que estos 4 ángeles pueden haber desempeñado papeles específicos durante la rebelión celestial. La referencia a ellos como atados indica que su influencia era tan peligrosa y devastadora que Dios determinó su inmediata eliminación de la creación activa. A diferencia de Satanás, que todavía deambula como acusador de los hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Estos ángeles parecen haber cometido transgresiones tan graves que su presencia no podría ser tolerada hasta el día del juicio.
El libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, alude a los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, quedando atados en tinieblas con prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Podrían ser estos 4 ángeles los que se mencionan en este pasaje? Aunque muchos asocian la rebelión angelical exclusivamente con Satanás, lo cierto es que él no actuó solo. La profecía de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, describe la caída de Lucifer como motivada por el orgullo. Deseaba ser exaltado por encima de Dios y convenció a otros a seguirlo. Sin embargo, entre los ángeles que lo acompañaron, destacan estos 4, posiblemente por la magnitud de sus acciones o el impacto que tuvieron en el equilibrio espiritual del universo. Su caída no fue solo un acto de desobediencia, fue una declaración de guerra contra el Creador mismo. La visión celestial de la caída de estos ángeles nos lleva a reflexionar sobre el impacto de esta rebelión. No fue solo una batalla entre seres espirituales, fue una ruptura que sacudió el tejido de la creación. La tierra, que debería ser un reflejo de la perfección divina, se convirtió en el escenario de una batalla entre la luz y las tinieblas. Cuando los 4 ángeles fueron arrestados, Dios no solo demostró su justicia, sino también su control absoluto sobre los acontecimientos futuros. Incluso en la rebelión, el plan divino permaneció intacto, señalando un día en que todas las cosas serían restauradas. Pero el misterio persiste. ¿Por qué Dios decidió no destruir a estos ángeles inmediatamente? ¿Por qué los mantuvieron en prisión mientras otros, como Satanás, permanecen activos? Estas preguntas nos llevan a comprender que el plan de Dios opera a niveles que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Los 4 ángeles caídos son piezas de un rompecabezas profético que se desarrolla ante nuestros ojos. Están vinculados a acontecimientos futuros, donde su papel será crucial para el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Los textos antiguos sugieren que los ángeles caídos tienen un impacto directo en la humanidad. La mención del río Éufrates, por ejemplo, no es casual. Este río, históricamente, está asociado a civilizaciones antiguas y escenas de gran importancia espiritual y profética. La liberación de estos ángeles está relacionada con un período de caos y destrucción que precede a la segunda venida de Cristo. El hecho de que estén encarcelados indica que cuando sean liberados traerán una ola de juicio y tribulación sin precedentes. Por lo tanto, la visión celestial de estos 4 ángeles caídos es un recordatorio de la gravedad de la batalla espiritual en curso. Representan la consecuencia última de la rebelión contra Dios, pero también la garantía de que el juicio divino es inevitable. Cuando reflexionamos sobre esta visión, somos llevados a posicionarnos espiritualmente. El hecho de que estos ángeles esperen tu liberación nos alerta del tiempo de preparación que tenemos ahora. Antes de que llegue el día del juicio, tenemos la oportunidad de alinear nuestro corazón con Dios y buscar su misericordia. Mientras continuamos explorando este misterio, recuerde que la visión celestial de los 4 ángeles caídos es más que un evento distante. Es un llamado a despertar espiritualmente y reconocer que vivimos tiempos decisivos. La batalla que comenzó en los cielos no ha terminado, todavía se manifiesta en nuestra vida diaria. Y la verdad sobre estos ángeles caídos es una pieza fundamental para comprender lo que está por venir. ¿Quiénes son los 4 ángeles mencionados en la Biblia? El misterio que rodea a los 4 ángeles mencionados en la Biblia es uno de los temas más enigmáticos de las Escrituras. No aparecen como figuras centrales en narrativas extensas, pero sus menciones tienen suficiente peso como para despertar preguntas profundas sobre su identidad y papel en el plan divino. El libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14,
nos presenta la intrigante descripción de 4 ángeles que se encuentran atrapados junto al río Éufrates, esperando el momento exacto en el que serán liberados para llevar a cabo un terrible y específico propósito en el fin de los tiempos. Esta breve mención plantea una serie de preguntas. ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué están encarcelados? ¿Y cuál es el impacto de su futura liberación en el destino de la humanidad? Desde el comienzo de la creación, los ángeles han desempeñado papeles fundamentales en el orden celestial. Se los describe como siervos de Dios, mensajeros y guerreros que actúan en nombre del Creador. Sin embargo, estos 4 ángeles parecen pertenecer a una categoría completamente diferente. La descripción de que están encarcelados sugiere que su naturaleza y acciones han ido más allá de los límites de la rebelión común y los han colocado en una posición de restricción específica. A diferencia de otros ángeles caídos, que permanecen activos en su lucha contra Dios y su creación, estos 4 fueron separados y detenidos, lo que indica que su liberación está reservada para un momento crucial en la historia de la humanidad. El contexto en el que se menciona a estos ángeles en el Apocalipsis es particularmente revelador. Aparecen durante la 6ª trompeta, uno de los eventos que preceden al resultado del plan divino para el mundo. La liberación de estos ángeles va acompañada de una ola de destrucción de una escala inimaginable, donde 1/3 de la humanidad se ve afectada. Esta catástrofe no es aleatoria, es parte de un juicio calculado que Dios permite como parte del desarrollo de los últimos días. Este detalle nos lleva a considerar si estos ángeles fueron asignados a este rol desde antes de la creación, o si su encarcelamiento es consecuencia directa de sus acciones pasadas. La ubicación de los ángeles sobre el río Éufrates también es un elemento significativo. El Éufrates, además de ser uno de los grandes ríos mencionados en el Edén, está asociado a acontecimientos de gran importancia espiritual e histórica. Delimita la tierra prometida a Abraham y se menciona con frecuencia en contextos de conflictos y juicios a lo largo de las Escrituras. Al colocar a estos ángeles encarcelados a lo largo del río Éufrates, la Biblia parece vincular su existencia a una serie de acontecimientos que tienen raíces tanto en el principio como en el final de la historia humana. No son solo participantes pasivos, son actores clave en el desarrollo del plan profético. El hecho de que estén encarcelados nos lleva también a reflexionar sobre la gravedad de su transgresión. Judas, capítulo 1, versículo 6, habla de ángeles que no guardaron su estado original y fueron arrojados a la prisión eterna a causa de sus acciones. Esta descripción podría aplicarse a los 4 ángeles del Apocalipsis, aunque hay matices que los diferencian. Mientras la mayoría de los ángeles caídos permanecen activos en el cosmos, estos 4 están confinados, esperando un momento concreto para ser liberados. Este contraste sugiere que sus acciones fueron de tal magnitud que requirieron la intervención inmediata de parte de Dios. La identidad exacta de estos ángeles ha sido objeto de debate teológico durante siglos. Algunos eruditos creen que podrían ser figuras mencionadas en textos apócrifos o tradiciones judías, como los vigilantes del capítulo 6 del Génesis, que se rebelaron contra Dios al tomar esposas humanas y engendrar a los Nefilim. Otros, sin embargo, sostienen que estos ángeles pueden haber desempeñado papeles aún más antiguos, que se remontan al momento inicial de la rebelión celestial encabezada por Satanás. Cualquiera que sea su origen, lo que está claro es que su presencia está intrínsecamente ligada al cumplimiento del juicio divino. Estos ángeles también plantean preguntas importantes sobre la justicia y el control divino. El hecho de que estén aprisionados durante siglos, tal vez milenios, hasta el momento determinado por Dios,
demuestra que ningún acontecimiento, por catastrófico que parezca, está fuera de su dominio. Este encarcelamiento no es solo un castigo, sino también una demostración de que el tiempo de Dios es perfecto y que su voluntad prevalece sobre cualquier fuerza rebelde. La liberación de estos ángeles no será un acto de desorden, sino un paso calculado en el resultado de la historia. La mención de los 4 ángeles en el contexto del Apocalipsis también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del juicio de Dios. No es aleatorio ni impulsivo. Cada detalle, desde el encarcelamiento de los ángeles hasta su futura liberación, es parte de un plan más amplio que apunta tanto a la restauración como al juicio. Estos ángeles no actúan de forma independiente. Están subordinados a la voluntad divina, incluso en su rebelión. Nos recuerda que a pesar de la aparente libertad respecto de los acontecimientos catastróficos que se están desarrollando en los últimos días, todo está bajo el control del Creador. La revelación de estos 4 ángeles en el Apocalipsis nos ofrece una idea de cómo la historia humana está entrelazada con la batalla espiritual que tiene lugar detrás de escena. No son solo figuras distantes de un pasado olvidado, son elementos esenciales de un futuro que está por llegar. Su liberación será un hito en la historia de la humanidad, un momento en el que la realidad espiritual y física se entrelazarán más claramente que nunca. Mientras esperamos más revelaciones, cada detalle sobre estos ángeles nos lleva a una comprensión más profunda del plan divino para los últimos tiempos. La caída de los más exaltados. Satanás, el primer rebelde. Entre todas las historias que involucran rebeliones celestiales, la de Satanás se destaca como la más inquietante y reveladora. No era un ángel cualquiera, sino el más exaltado entre los seres creados, descrito en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, como un querubín de intenso brillo, adornado de perfección y sabiduría. Su caída no fue solo un acto de desobediencia, sino un hito que cambió para siempre la dinámica de la creación. Cuando miramos a Satanás, vemos el punto de partida de una rebelión que se extendió a otros ángeles, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis. Su historia es la raíz de un conflicto espiritual que aún resuena en nuestro mundo. El relato bíblico presenta a Satanás como un ser creado con atributos magníficos, alguien que habitaba en el monte santo de Dios y caminaba entre las piedras ardientes. Sin embargo, algo en su corazón se desvió del propósito divino. El orgullo se infiltró en su esencia, llevándolo a desear lo que era exclusivo del Creador, la adoración suprema. El libro de Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14, describe poéticamente la arrogancia de Lucifer, su deseo de ascender al trono de Dios y ser como el Altísimo. Esta ambición fue el detonante de su caída y al mismo tiempo del inicio de la mayor batalla espiritual de la historia. La rebelión de Satanás fue más que un acto aislado. Fue un movimiento que inspiró a otros ángeles a unirse a él. No solo se levantó contra Dios, sino que convenció a 1/3 de los ángeles para que siguieran sus pasos. Este liderazgo sobre los ángeles caídos resalta su influencia y poder antes de la caída. Entre estos seguidores surgieron figuras de gran relevancia, entre ellos los 4 ángeles que luego serían confinados junto al río Éufrates. Estos seres, que alguna vez estuvieron en perfecta armonía con el Creador, ahora formaban parte de una legión destinada a desafiar los planes divinos. La caída de Satanás no fue un evento instantáneo, sino un proceso que reveló las profundidades del libre albedrío otorgado por Dios a sus criaturas. Permitió que los ángeles eligieran servirle o rebelarse, y Satanás, en su gloria original, eligió el camino de la desobediencia. Esta libertad, que se suponía conduciría a la adoración voluntaria, se convirtió en el arma que el enemigo usó para corromper a otros ángeles. Su caída, por tanto,
no fue solo individual, sino colectiva, arrastrando consigo a quienes se dejaron seducir por su visión distorsionada del poder y la gloria. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, no perdió por completo su capacidad de actuar. Se convirtió en el príncipe de la potestad del aire, como se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 2, y comenzó a operar como acusador, engañador y destructor. Su presencia en la tierra simboliza la continuación de su rebelión y el alcance de su influencia sobre la creación. Sin embargo, es crucial entender que incluso tu libertad está limitada por la soberanía de Dios. Esto es evidente en la historia de Job, donde Satanás solo puede actuar con permiso divino, mostrando que a pesar de su rebelión, permanece subordinado al plan mayor del Creador. La conexión entre Satanás y los 4 ángeles caídos es inevitable. Aunque la Biblia no los describe directamente como subordinados a él, su caída y encarcelamiento indican que fueron parte de un acto de rebelión de proporciones cósmicas. La mención de que fueron encarcelados a lo largo del río Éufrates sugiere que pudieron haber desempeñado un papel importante en algún momento de la historia de la creación, posiblemente relacionado con el mismo Satanás. El arresto de estos ángeles, mientras Satanás todavía opera en el mundo, resalta diferentes niveles de juicio divino, lo que demuestra que no todas las transgresiones se tratan por igual. La caída de los más exaltados también nos revela mucho acerca de la naturaleza de Dios. Él es justo y paciente y permite que el mal exista temporalmente para que se pueda cumplir su plan de redención y juicio. En última instancia, la rebelión de Satanás no es una amenaza al reino de Dios, sino una herramienta que será utilizada para demostrar su gloria y justicia. Aunque Satanás y sus seguidores continúan operando en el mundo, su derrota ya ha sido decretada. El libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, nos da la certeza de que el destino final de Satanás es el lago de fuego, donde será atormentado eternamente. La historia del primer rebelde no es solo un recuento del pasado, es un recordatorio constante de la batalla espiritual que tiene lugar en dimensiones que no podemos ver. Satanás continúa buscando corromper la creación y distanciar a la humanidad de Dios, pero su derrota ya está escrita. Su rebelión, que comenzó en los cielos, ahora se desarrolla en la tierra, donde utiliza todos los medios posibles para engañar, destruir y extraviar a las almas. La presencia de ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, es una extensión de esta guerra, donde el bien y el mal están en constante enfrentamiento. La caída de Satanás no solo marcó el comienzo de la rebelión angelical, sino que también sentó las bases para el conflicto que culminará en los últimos tiempos. Su historia es inseparable de la historia de los 4 ángeles caídos, cuyo encarcelamiento y futura liberación son parte del mismo plan divino. Al reflexionar sobre este evento, tenemos el desafío de ver más allá de lo visible y comprender que la batalla espiritual es real y continua. Así como Satanás dirigió a los ángeles en su rebelión, sigue siendo una figura central en la lucha por el destino de las almas humanas, pero su caída final está garantizada por la soberanía de Dios. La profecía de Ezequiel, el brillo perdido de los querubines que traicionaron al Creador. La profecía de Ezequiel nos presenta una de las vistas más detalladas e intrigantes de la caída de los ángeles y en particular de la rebelión que comenzó con Satanás y afectó a toda la jerarquía celestial. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, el profeta describe la caída de un ser glorioso, un querubín ungido que fue creado en perfección y belleza, pero que se dejó consumir por el orgullo y la corrupción de su sabiduría. Este texto, ampliamente interpretado como una referencia a Satanás, también se hace eco de la caída de otros ángeles que siguieron el mismo camino de rebelión.
El brillo de estos querubines, una vez resplandecientes en la presencia de Dios, quedó oscurecido por la oscuridad de sus elecciones. Ezequiel describe al querubín como aquel que estaba en el Edén, el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas y que caminaba entre piedras de fuego. Estas palabras pintan el cuadro de un ser que estaba entre los más exaltados de la jerarquía celestial, disfrutando de una posición de proximidad al trono de Dios. Sin embargo, este mismo ser permitió que el orgullo se instalara en su corazón, llevándolo a buscar algo que no le pertenecía, el culto supremo que se debía solo al Creador. La descripción profética revela no solo la caída de Satanás, sino que también sugiere una secuencia de eventos que culminaron en la rebelión de otros ángeles, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis. El término querubín ungido, utilizado por Ezequiel, es significativo. Los querubines a menudo se asocian con la custodia de lo sagrado, la protección del trono de Dios y la mediación de la presencia divina. Aparecen en varios pasajes bíblicos como figuras de poder y santidad, guardando el camino hacia el árbol de la vida, en Génesis capítulo 3, versículo 24, y adornando el arca del pacto en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Sin embargo, la profecía de Ezequiel presenta un querubín que se ha desviado de su propósito original, traicionando la confianza de Dios y convirtiendo su gloria en deshonra. Esta traición no fue solo un acto individual, sino un evento que repercutió en toda la creación, llevando a otros ángeles a seguir su ejemplo. La mención de que el querubín caminó entre piedras de fuego es una poderosa referencia a su acceso a la presencia de Dios. Las piedras de fuego, que simbolizan la santidad y el poder divino, indican que este ser se encontraba en un lugar de intimidad con el Creador, privilegio que pocos podían alcanzar. Sin embargo, ese mismo lugar de proximidad se convirtió en el escenario de su caída. Su caída, descrita como resultado del orgullo por su belleza y la corrupción de su sabiduría, nos muestra cómo incluso los dones más sublimes pueden convertirse en instrumentos de destrucción cuando se utilizan con fines egoístas. La profecía también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la rebelión. Esto no fue simplemente una simple desobediencia, sino un completo rechazo del propósito para el cual estos ángeles fueron creados. No solo se rebelaron contra Dios, sino también contra el orden y la armonía del universo. Esta ruptura no estuvo exenta de consecuencias. El brillo que una vez definió a estos querubines se ha convertido en oscuridad, y su gloria ha sido reemplazada por la vergüenza. Esta transformación no fue solo física, sino también espiritual, marcándolos como enemigos de Dios y de la creación. Cuando consideramos los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis, es imposible ignorar la conexión con esta narración en Ezequiel. Aunque el texto no los identifica directamente como querubines, el hecho de que estuvieran encarcelados sugiere que su rebelión fue de una magnitud que requirió intervención divina inmediata. No solo se rebelaron, sino que también se convirtieron en agentes de destrucción, cuya futura liberación será un acontecimiento catastrófico en la historia de la humanidad. Estos ángeles, como el querubín descrito por Ezequiel, cambiaron su brillo y cercanía a Dios por un destino de oscuridad y juicio. La descripción de Ezequiel también nos da una idea del corazón de Dios ante la rebelión. Él es justo en sus juicios, pero también paciente, y permite que el mal siga su curso hasta que llegue el momento señalado para su erradicación final. El hecho de que estos ángeles aún esperen su liberación, confinados en las tinieblas hasta el tiempo del juicio, muestra que la soberanía de Dios no se ve sacudida por la rebelión de sus criaturas. Cada evento, cada decisión y cada consecuencia está dentro del alcance de su plan perfecto.
Esta profecía también sirve como advertencia para la humanidad. Si incluso los ángeles, creados en gloria y perfección, pueden caer, cuanto más el hombre, cuya naturaleza está marcada por la fragilidad y la inclinación al pecado. La historia de estos querubines que traicionaron a su Creador nos recuerda la importancia de mantener nuestro corazón y nuestra mente enfocados en Dios, reconociendo que nuestra verdadera seguridad radica en permanecer bajo su autoridad y protección. Al mirar la profecía de Ezequiel, nos enfrentamos a la realidad de la batalla espiritual que comenzó en los cielos y continúa asolándose a nuestro alrededor. Los querubines que traicionaron a su Creador son un recordatorio de lo que sucede cuando el orgullo y la rebelión reemplazan la sumisión y la adoración. Su historia, lejos de ser solo un relato del pasado, es una pieza crucial para comprender el plan divino para el fin de los tiempos. A medida que continuamos explorando las Escrituras, la conexión entre estos ángeles y los eventos futuros se vuelve cada vez más clara, revelando el poder absoluto de Dios sobre todo lo que existe. El libro del Apocalipsis y los 4 vientos de destrucción. El libro del Apocalipsis es uno de los textos más misteriosos y simbólicos de las Escrituras, lleno de imágenes y visiones que señalan el clímax de la historia humana. Entre las diversas figuras y acontecimientos descritos, los 4 ángeles caídos, mencionados en el capítulo 9, versículo 14, están directamente relacionados con una de las acciones más devastadoras del último período de la historia. Estos ángeles, atrapados por el gran río Éufrates, esperan que la orden divina sea liberada y desate la destrucción a escala global. La relación entre estos ángeles y los 4 vientos mencionados en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, conecta sus acciones con un movimiento cósmico de juicio que abarca toda la creación. La imagen de los 4 vientos es profundamente simbólica y tiene un peso profético que se remonta al Antiguo Testamento. Los vientos a menudo se asocian con el poder de Dios, tanto en el sentido de juicio como de misericordia. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, se describe a 4 ángeles reteniendo los vientos en los 4 ángulos de la tierra, impidiendo que soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados. Esta visión indica que Dios, en su soberanía, controla los acontecimientos que preceden al juicio final, asegurando que su pueblo esté protegido antes de que se desate la destrucción. Aunque estos 4 ángeles no son los mismos que los mencionados en el capítulo 9, la conexión entre los vientos y los acontecimientos catastróficos que siguen es innegable. Los vientos, que simbolizan fuerzas destructivas, están temporalmente contenidos por orden divina, pero la mención de los 4 ángeles atrapados en el Éufrates nos hace comprender que existe un vínculo directo entre sus acciones y la liberación de estas fuerzas. Cuando finalmente sean liberados, los ángeles del Éufrates desatarán una destrucción tan severa que afectará a 1/3 de la humanidad. Esta conexión entre los vientos y los ángeles atrapados refuerza la idea de que ambos están conectados con un propósito mayor, alineado con el plan de Dios para el fin de los tiempos. El lugar donde están atrapados los ángeles también tiene un significado profundo. El río Éufrates no es solo un hito geográfico, sino un elemento central en la historia bíblica y profética. Aparece por primera vez en Génesis, en el relato del Edén, como uno de los 4 ríos que irrigaban el jardín. A lo largo de la historia, el Éufrates también ha sido un punto estratégico para las civilizaciones antiguas y jugó un papel crucial en acontecimientos históricos vinculados al pueblo de Dios. En el contexto del Apocalipsis, el río representa la conexión entre el pasado y el futuro, simbolizando tanto el comienzo de la creación como el juicio que vendrá en los últimos días.
La liberación de los ángeles en el Éufrates se describe como un acto deliberado y programado, ordenado por Dios. Esto nos muestra que aunque son agentes de destrucción, su liberación no está fuera del control divino. Estos ángeles, que han estado confinados desde su rebelión inicial, permanecen bajo la autoridad de Dios, esperando el momento en que serán utilizados para cumplir su voluntad. El hecho de que Dios los haya mantenido encarcelados hasta ahora demuestra que cada detalle del plan divino sigue un cronograma perfecto. No hay lugar para el azar, ni para acciones que escapen a su control. La destrucción causada por los ángeles del Éufrates es un recordatorio del alcance global del juicio divino. Los acontecimientos descritos en el Apocalipsis no están aislados ni limitados a una región específica. Afectan a toda la creación. La mención de que 1/3 de la humanidad se verá afectada es una prueba del impacto devastador de sus acciones, pero también señala la misericordia de Dios al preservar 2/3 de la población mundial. Incluso en medio del juicio, Dios muestra gracia y deja lugar para el arrepentimiento, dejando claro que su objetivo final no es solo castigar, sino también redimir. Los ángeles en el Éufrates también nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la batalla espiritual que tiene lugar detrás de escena de la historia. Representan fuerzas que están más allá de la comprensión humana, pero que están profundamente vinculadas a los acontecimientos terrenales. Sus acciones no son solo una expresión de poder, sino también un reflejo de la lucha entre la luz y las tinieblas que comenzó en los cielos y ahora se desarrolla en la tierra. Estos ángeles, que alguna vez estuvieron en armonía con el propósito divino, ahora se han convertido en instrumentos de juicio, lo que demuestra que incluso los seres más exaltados pueden convertirse en agentes de destrucción cuando se alejan de Dios. La conexión entre los ángeles del Éufrates y los vientos de destrucción es una ilustración de cómo el plan de Dios abarca tanto los cielos como la tierra. Los vientos, que están temporalmente contenidos, simbolizan la paciencia de Dios al retrasar el juicio para que su pueblo pueda ser sellado y preparado. Cuando los ángeles sean liberados, el equilibrio se alterará y la devastación será inevitable, pero aún controlada. Esta tensión entre juicio y misericordia es uno de los temas centrales del Apocalipsis, que revela el carácter justo y misericordioso de Dios. La profecía de los 4 vientos y los ángeles atrapados en el Éufrates nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que cada evento, por catastrófico que parezca, está alineado con su plan. Estos ángeles, que una vez se rebelaron y perdieron su gloria, ahora esperan su papel final en la historia de la humanidad. La conexión entre vuestros actos futuros y los vientos contenidos en los 4 rincones de la tierra nos revela que el plan divino avanza inexorablemente hacia el cumplimiento de sus promesas, trayendo tanto juicio como redención. Conexión con los príncipes del poder del aire, un vínculo oscuro con la realidad presente. La expresión príncipe de la potestad del aire, utilizada por Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, es una referencia directa al maligno dominio espiritual ejercido por Satanás y sus huestes en el mundo actual. Este título sugiere que él, junto con los ángeles caídos que lo siguen, ejerce una profunda influencia en las esferas espirituales que afectan directamente a la humanidad. En el contexto de los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis, la conexión con este dominio espiritual adquiere una nueva dimensión. Estos seres, atrapados en el río Éufrates, están vinculados a una esfera de poder que trasciende la percepción humana y afecta el curso de la historia de maneras que no siempre podemos entender. Los príncipes del poder del aire no son meros símbolos abstractos. Representan fuerzas espirituales reales
que actúan en oposición al plan de Dios. Pablo describe estos poderes como parte de una batalla cósmica que se libra en los lugares celestiales. Una guerra que no se limita al mundo físico, sino que influye profundamente en los acontecimientos terrenales. Estas fuerzas, lideradas por Satanás, son responsables de la propagación del engaño, la destrucción y el caos, elementos que se manifiestan en guerras, opresión y crisis que marcan la historia humana. Los 4 ángeles del Apocalipsis, aunque actualmente encarcelados, están vinculados a este mismo sistema de influencia espiritual, esperando el momento de actuar como parte del juicio divino en la tierra. El concepto de aire mencionado en Efesios es significativo porque simboliza una esfera de influencia invisible pero real. El dominio espiritual de Satanás no se limita a un lugar físico, impregna las estructuras del mundo y los sistemas que gobiernan la vida humana. Es en este aire donde opera, manipulando pensamientos, ideologías y acciones para alejar a la gente de Dios. Los 4 ángeles del Apocalipsis, cuando sean liberados, serán parte de una manifestación más abierta de este dominio, trayendo un juicio directo y visible en una escala que afectará a toda la humanidad. Su liberación será la culminación de una batalla espiritual que ya está en marcha. La conexión entre estos ángeles y los príncipes del poder del aire también se refleja en la idea de jerarquía espiritual. Las Escrituras nos muestran que el ámbito espiritual está estructurado en niveles, con diferentes poderes y autoridades. A menudo se presenta a Satanás como el líder de este sistema malvado, pero no actúa solo. Sus seguidores, incluidos los ángeles caídos, ocupan diferentes posiciones dentro de esta jerarquía, desempeñando roles específicos en su rebelión contra Dios. Los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis, aunque actualmente están encarcelados, parecen ocupar una posición destacada en esta estructura, pues su liberación será un acontecimiento que marcará un cambio radical en la historia del mundo. La expresión príncipe de la potestad del aire también indica la influencia directa de estas fuerzas espirituales sobre los seres humanos. Pablo describe a los que están fuera de Cristo viviendo conforme a la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Esto indica que existe una conexión directa entre el dominio espiritual maligno y las elecciones y comportamientos humanos. Los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, desempeñan un papel activo en este sistema de engaño, influyendo en las naciones, los gobernantes y la gente común para que se alejen de Dios. Su encarcelamiento, por lo tanto, no es solo una consecuencia de su rebelión inicial, sino también una limitación temporal de su capacidad de causar destrucción mientras esperan el momento señalado para su liberación. Los príncipes del poder del aire también están muy ligados a la idea de la guerra espiritual. Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Esta batalla espiritual es una realidad constante, aunque a menudo no nos demos cuenta directamente. Los 4 ángeles atrapados en el río Éufrates forman parte de esta guerra, pero su papel específico está reservado para un momento de mayor intensidad, cuando su liberación supondrá una nueva fase en el conflicto entre el bien y el mal. La influencia de los príncipes del poder del aire también se manifiesta en los sistemas de poder que gobiernan el mundo. Desde el comienzo de la historia humana, vemos ejemplos de imperios y gobernantes que operaron de maneras que reflejan la influencia de estas fuerzas espirituales malignas. Los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, están profundamente conectados con estas dinámicas y utilizan su influencia para distorsionar la verdad, promover la injusticia y perpetuar el caos.
Esta conexión nos recuerda que la guerra espiritual no es solo una cuestión personal, sino también una realidad que afecta a naciones y sistemas enteros. La liberación de los ángeles atrapados en el Éufrates será un hito en la historia espiritual, que sacará a la luz una dimensión del juicio que aún no ha sido completamente revelada. Ellos, que actualmente se encuentran confinados, esperan la orden divina para ser liberados y actuar como instrumentos de destrucción a escala global. Su conexión con los príncipes de la potestad del aire nos ayuda a comprender que estos eventos no son aleatorios, sino que son parte de un plan mayor en el que Dios usará incluso fuerzas rebeldes para cumplir su propósito final. Esta conexión nos desafía a mirar más allá de lo visible y reconocer que la realidad espiritual es tan real como el mundo físico que vemos. Los príncipes de la potestad del aire, guiados por Satanás, están activos en el mundo, pero su influencia está limitada por la soberanía de Dios. Los 4 ángeles caídos mencionados en el Apocalipsis son prueba de que, aunque estas fuerzas están en acción, no escapan al control divino. Ellos, como todos los demás agentes en el ámbito espiritual, están sujetos a la autoridad del Creador y serán utilizados para cumplir sus propósitos en el momento señalado. La profecía de Daniel, los ángeles caídos como fuerzas detrás de los reinos terrenales. El libro de Daniel ofrece una visión profunda del papel de los ángeles, tanto fieles como caídos, en la administración e influencia de los reinos terrenales. En el capítulo 10, versículo 13, Daniel describe una visión en la que un ángel, enviado por Dios para entregar un mensaje, es impedido de completar su misión por un ser espiritual llamado el príncipe del reino de Persia. Este pasaje revela una batalla espiritual que tiene lugar detrás de escena de la historia humana, donde los ángeles caídos desempeñan roles estratégicos como fuerzas invisibles que influyen directamente en los reinos y gobernantes del mundo. La mención del príncipe del reino de Persia es particularmente intrigante, ya que sugiere que cada nación o reino tiene una entidad espiritual asociada. En el caso de Persia, este príncipe no era un siervo de Dios, sino una fuerza rebelde que buscaba frustrar los planes divinos. El texto nos muestra que el ángel enviado a Daniel solo logró avanzar cuando Miguel, uno de los principales príncipes angelicales fieles a Dios, intervino para ayudarlo. Esta batalla, librada en el ámbito espiritual, revela que los reinos de la tierra no solo están gobernados por poderes humanos, sino también por influencias espirituales que dan forma a las decisiones, los conflictos e incluso los destinos de las naciones. Los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis están directamente relacionados con esta idea de fuerzas espirituales que actúan detrás de escena de los gobiernos terrenales. Atrapados a lo largo del río Éufrates, se encuentran en una región que históricamente ha sido cuna de grandes imperios, como Babilonia y Persia. Estos imperios, conocidos por su opresión y resistencia al plan de Dios, fueron, desde una perspectiva bíblica, influenciados por poderes espirituales rebeldes. La liberación de los 4 ángeles en el Apocalipsis puede verse como una reanudación de esta influencia a nivel global, trayendo juicio y caos como parte del plan divino en desarrollo para los últimos días. La batalla entre el ángel de Dios y el príncipe de Persia también resalta la persistencia de las fuerzas espirituales malignas en resistir los propósitos divinos. El hecho de que el ángel necesite la ayuda de Miguel para superar esta resistencia indica que los ángeles caídos no son solo pasivos, sino que participan activamente en frustrar los planes de Dios e influir en los acontecimientos terrenales. Estos seres, aunque originalmente fueron creados para servir a Dios, eligieron la rebelión y ahora actúan como oponentes.
utilizando su posición de poder espiritual para manipular y corromper los sistemas humanos. Los 4 ángeles del Apocalipsis, una vez liberados, se unirán a esta lucha en una escala nunca antes vista, afectando directamente a naciones y pueblos. La conexión entre los ángeles caídos y los reinos terrenales también nos recuerda que la historia humana no es solo una secuencia de acontecimientos aleatorios. El ascenso y la caída de imperios, guerras, alianzas y divisiones a menudo reflejan una batalla espiritual que tiene lugar detrás de escena. Daniel, en su visión, vio cómo la oración y la intercesión estaban directamente relacionadas con el desarrollo de esta batalla, mostrando que las acciones en el ámbito espiritual pueden impactar el mundo físico de manera profunda. La liberación de los ángeles atrapados en el Éufrates será una manifestación directa de esta realidad, donde la barrera entre lo espiritual y lo físico se volverá cada vez más tenue. La región del Éufrates, mencionada tanto en Daniel como en el Apocalipsis, es de suma importancia profética. Además de ser la cuna de grandes imperios, también se asocia con el inicio de la civilización humana y la ubicación del Edén. La liberación de los ángeles en esta región sugiere un regreso a los orígenes de la lucha espiritual, donde las fuerzas del mal buscan recuperar un dominio que nunca les perteneció. Estos ángeles, que han estado confinados desde su rebelión, tienen un papel específico en la conclusión de esta batalla, actuando como instrumentos de juicio sobre los reinos de la tierra que han resistido el gobierno de Dios. La visión de Daniel nos ofrece una comprensión más profunda de la interacción entre los mundos espiritual y físico. Los príncipes espirituales que actúan sobre los reinos terrenales no son meras abstracciones, sino realidades que configuran el curso de la historia. El hecho de que Daniel recibiera su visión después de 3 semanas de oración y ayuno muestra que la guerra espiritual se libra tanto en el cielo como en la tierra, y que la respuesta divina a las oraciones de los fieles a menudo implica confrontaciones directas con estas fuerzas. Los 4 ángeles del Apocalipsis, actualmente encarcelados, representan una parte de este conflicto que aún no se ha desarrollado por completo. La intervención de Miguel, descrita en Daniel, también resalta la jerarquía y organización del reino espiritual. Así como hay ángeles fieles designados para proteger y guiar a los siervos de Dios, hay ángeles caídos que trabajan para socavar su plan. Los 4 ángeles del Apocalipsis, aunque actualmente inactivos, son parte de esta estructura rebelde, a la espera del momento en que serán liberados para cumplir su misión de juicio. Su liberación no será un acto aleatorio, sino parte de un plan divino que implica el uso de estas fuerzas malignas para revelar la soberanía y la justicia de Dios sobre toda la creación. La profecía de Daniel nos enseña que los acontecimientos terrenales están profundamente influenciados por batallas espirituales que van más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, juegan un papel crucial en este escenario, operando como oponentes del plan de Dios y como agentes de destrucción en el momento del juicio final. Esta realidad nos desafía a mirar más allá de las apariencias y reconocer que cada decisión, conflicto y evento en la historia humana está conectado con una lucha espiritual mayor. Satanás y los otros 3. ¿Existe una jerarquía entre los ángeles caídos? La cuestión de la jerarquía entre los ángeles caídos es uno de los aspectos más intrigantes del panorama espiritual descrito en las Escrituras. Aunque la Biblia no presenta una descripción detallada de la organización de los ángeles caídos, nos ofrece suficiente evidencia para entender que operan bajo una estructura bien definida, incluso después de su rebelión. Satanás,
descrito en Isaías capítulo 14, versículo 12, como Lucifer, el más exaltado de todos los ángeles antes de su caída, es ampliamente reconocido como el líder de esta rebelión. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros ángeles caídos? ¿Cuál es su relación con Satanás y cómo encajan en este marco los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis? La descripción de Satanás en las Escrituras deja claro que él no actúa solo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, leemos que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, simbolismo que muchos teólogos interpretan como una referencia a los ángeles que se sumaron a su rebelión. Este gran número de seres espirituales que alguna vez sirvieron a Dios, ahora operan como un ejército bajo el mando de Satanás. Sin embargo, esta organización no es caótica ni desordenada. La estructura misma del reino espiritual, tanto entre los fieles como entre los caídos, refleja niveles de autoridad y función, lo que sugiere que Satanás actúa como un comandante supremo sobre sus seguidores. Los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis capítulo 9 versículo 14 están encarcelados y esperan su liberación para desempeñar un papel específico en el cumplimiento del plan divino. Su arresto es una indicación de que no son simples ángeles caídos, sino figuras prominentes dentro de esta jerarquía rebelde. Su ubicación junto al río Éufrates, lugar de gran importancia espiritual e histórica, refuerza la idea de que su influencia fue significativa en el pasado y lo será aún más en el futuro. Aunque el texto bíblico no explica cómo se relacionan directamente con Satanás, es razonable suponer que ocupan una posición alta, tal vez como líderes regionales o comandantes de fuerzas específicas dentro del ejército rebelde. La jerarquía entre los ángeles caídos también se refleja en la forma en que interactúan con los reinos terrenales. En Daniel, capítulo 10, versículo 13, encontramos referencia al príncipe del reino de Persia, un ángel caído que resistió a un mensajero de Dios. Esta resistencia solo fue superada con la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes angelicales. Este pasaje sugiere que los ángeles caídos tienen jurisdicciones específicas, gobiernan naciones o regiones y ejercen su influencia para frustrar los propósitos divinos. Los 4 ángeles del Apocalipsis, una vez liberados, actuarán en un nivel aún más integral, causando destrucción global como parte del juicio divino. La mención de Satanás como príncipe de este mundo en Juan, capítulo 12, versículo 31, refuerza su posición de liderazgo sobre los ángeles caídos. Sin embargo, su autoridad no es absoluta. Él opera dentro de los límites establecidos por Dios, y los acontecimientos descritos en el Apocalipsis muestran que incluso los ángeles caídos más poderosos están sujetos a la soberanía divina. Los 4 ángeles atrapados en el Éufrates no pueden actuar por sí solos. Esperan el momento designado por Dios para ser liberados, demostrando que, a pesar de permanecen subordinados a la autoridad del Creador. La cuestión de la jerarquía también nos lleva a reflexionar sobre el papel de estos ángeles caídos en el gran conflicto. Si bien a menudo se presenta a Satanás como el líder supremo, los otros ángeles caídos desempeñan roles específicos dentro de este reino del mal. Algunos actúan como agentes de engaño, difundiendo doctrinas falsas y alejando a la gente de Dios. Otros, como los 4 ángeles del Apocalipsis, parecen estar reservados para misiones específicas que implican una destrucción a gran escala. Esta división de funciones indica un nivel de organización que refleja la estructura original de los ángeles antes de su rebelión. La posición prominente de los 4 ángeles caídos mencionados en el Apocalipsis también plantea dudas sobre su origen e historia antes de la rebelión.
Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre sus identidades, es posible que fueran ángeles de alto rango, tal vez querubines o serafines que ocupaban puestos de gran proximidad a Dios. Por lo tanto, su caída representó no solo una pérdida personal, sino también un impacto significativo en el orden celestial. El arresto de estos ángeles sugiere que sus acciones en la rebelión fueron tan graves que requirieron la intervención inmediata de Dios, confinándolos hasta el momento del juicio final. La jerarquía de los ángeles caídos, aunque corrompida por la rebelión, todavía refleja la estructura y el orden que Dios estableció en su creación. Satanás, como líder, utiliza esta organización para perpetuar su lucha contra el reino de Dios, mientras los otros ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, cumplen roles que sirven a sus malvados objetivos. Sin embargo, incluso esta jerarquía es temporal, ya que será desmantelada en el momento del juicio final, cuando todos los ángeles caídos enfrentarán su condenación final. Los 4 ángeles del Éufrates, con su liberación reservada para un momento concreto, destacan como figuras centrales de este sistema jerárquico. Su presencia en Apocalipsis nos recuerda que aunque Satanás es el líder de esta rebelión, no actúa solo. Su influencia se ve magnificada por quienes lo siguen, formando un ejército espiritual que opera detrás de escena de la historia humana. Esta realidad nos desafía a reconocer que la batalla espiritual es real y continua, con implicaciones tanto para el presente como para el futuro. El abismo y la profecía del fin de los tiempos. El concepto de abismo es uno de los más enigmáticos y aterradores de las Escrituras. Aparece como un lugar de confinamiento de las fuerzas del mal, un lugar reservado para seres que han superado los límites de su rebelión contra Dios. En Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, se describe que el abismo tiene una llave que al usarse libera criaturas y fuerzas destructivas que antes estaban restringidas. Los 4 ángeles atrapados por el río Éufrates están directamente vinculados a este abismo, y su liberación marca un punto crítico en el plan profético para los últimos días. Este lugar de oscuridad y tormento es el escenario donde algunas de las fuerzas espirituales más peligrosas esperan su liberación, representando la culminación del juicio divino. El abismo, en la narración bíblica, no es solo un lugar físico, sino también un estado de confinamiento espiritual. A menudo se le asocia con el juicio y el gobierno de Satanás y sus seguidores. En Lucas, capítulo 8, versículo 31, los demonios ruegan a Jesús que no sea enviado al abismo, lo que sugiere que este lugar es temido incluso por las fuerzas del mal. Su existencia indica la severidad de la justicia de Dios, que reserva este lugar para contener a quienes se han rebelado irreversiblemente contra su autoridad. Los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis, al estar encarcelados, reflejan esta justicia divina que los restringe hasta el tiempo determinado. La liberación de los ángeles del Éufrates, conectado con el abismo, se describe como un evento de proporciones globales. Cuando finalmente sean liberados, desatarán una destrucción que afectará a 1/3 de la humanidad, un duro juicio que señala la gravedad de sus transgresiones. El hecho de que hayan estado confinados hasta este momento demuestra que Dios controla los tiempos y los acontecimientos. A pesar de su rebelión, estos ángeles no son libres de actuar hasta que el plan divino lo permita. Nos recuerda que incluso en medio del caos y la destrucción, todo sucede bajo el gobierno soberano de Dios. El papel del abismo en los últimos tiempos se enfatiza en el Apocalipsis como el lugar del que emergen las fuerzas que traerán el juicio sobre la tierra. Se le describe con una llave, lo que implica que el acceso a él está restringido y controlado por Dios. Solo en el momento determinado se utiliza esta llave, liberando a los seres y fuerzas que allí estaban confinados.
El abismo no es solo símbolo de encierro, sino también de liberación en el momento apropiado, cuando estas fuerzas serán utilizadas para cumplir el juicio divino. Los ángeles del Éufrates, conectados a esta narrativa, son agentes de destrucción que esperan este momento para actuar. La mención del abismo también nos lleva a la cuestión del destino final de las fuerzas del mal. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3, Satanás es arrojado al abismo y encarcelado por 1000 años, indicando que este lugar es tanto un lugar de confinamiento temporal como una preparación para el juicio eterno. El abismo funciona como una especie de espera del destino final en el lago de fuego, reservado para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazan el gobierno de Dios. Esta progresión de confinamiento y juicio final revela la justicia perfecta de Dios, que permite que el mal exista solo dentro de los límites que Él ha establecido. Los ángeles del Éufrates, una vez liberados, son parte de este plan más amplio de juicio. Representan una etapa específica en el plan divino, donde se permitirá que el mal opere al máximo antes de ser finalmente destruido. Su liberación, relacionada con el abismo, es una demostración del control absoluto de Dios sobre todos los acontecimientos, tanto en el cielo como en la tierra. Estos ángeles, que una vez compartieron la gloria celestial, ahora están encarcelados, esperando el momento en que su rebelión sea utilizada para revelar la santidad y la justicia de Dios ante toda la creación. El abismo también plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y su relación con la creación de Dios. Originalmente no era parte del plan divino, sino que surgió como consecuencia de la rebelión de Satanás y sus seguidores. Su existencia es prueba de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, tanto para los seres humanos como para los ángeles. El abismo no es solo un lugar de confinamiento, sino también un recordatorio del juicio que espera a todos aquellos que rechazan la autoridad de Dios. Los 4 ángeles caídos, confinados a lo largo del río Éufrates, son una manifestación de este juicio, esperando el momento en que serán liberados para cumplir su parte en el plan divino. El papel del abismo en el fin de los tiempos también apunta a la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque es un lugar de oscuridad y tormento, su existencia está subordinada al gobierno divino. Los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, no pueden escapar de este encierro hasta que llegue el momento señalado. Esto nos muestra que incluso en su rebelión están sujetos a la autoridad de Dios. La liberación de estos ángeles es un recordatorio de que el mal no tiene poder independiente, sino que opera solo dentro de los límites permitidos por Dios. El abismo, por tanto, es más que un elemento simbólico en las Escrituras. Es un componente central en el plan de Dios para el juicio y la redención. Los 4 ángeles atrapados en el Éufrates, conectados a este lugar, son agentes de destrucción que esperan su liberación para cumplir una parte crucial del plan divino. Su conexión con el abismo nos ayuda a comprender la seriedad de la guerra espiritual y el control absoluto de Dios sobre todos los eventos, ya sean celestiales o terrenales. El papel de los 4 ángeles en Armagedón, mencionado en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, es la culminación de la batalla espiritual y física que involucra a toda la creación. No es solo una guerra convencional entre naciones, sino una confrontación final entre las fuerzas de Dios y los poderes de las tinieblas. Dentro de esta narrativa profética, los 4 ángeles, atrapados a lo largo del río Éufrates, juegan un papel crucial, siendo liberados en un momento específico para desencadenar eventos que conducirán directamente al conflicto final. Su liberación se describe como parte de una cadena de juicios que culmina en Armagedón, lo que muestra que estos ángeles son agentes de destrucción
y juicio divino. La relación entre los ángeles del Éufrates y Armagedón comienza con la mención del río en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, cuando se seca para preparar el camino a los reyes del Oriente. El secado del río es un acto simbólico y literal que indica que se están eliminando barreras para que los ejércitos puedan reunirse para la batalla final. Esta mención del río conecta directamente los eventos del capítulo 9, cuando los 4 ángeles son liberados, con el escenario del Armagedón. Estos ángeles, que permanecen aprisionados hasta el momento designado, tienen su liberación sincronizada con el desarrollo de los juicios de las copas, siendo instrumentos que aceleran el camino hacia el desenlace profético. Se describe que los 4 ángeles del Éufrates tienen la misión de matar a 1/3 de la humanidad. Este evento catastrófico no solo demuestra la severidad de su rebelión original, sino que también revela el impacto de sus acciones en el período de la tribulación. Su destrucción masiva es una preparación directa para el Armagedón, ya que debilita las estructuras existentes y crea el caos necesario para que las fuerzas de las tinieblas intenten su último ataque contra Dios. Esta destrucción, sin embargo, no carece de propósito. Es parte del plan soberano de Dios para juzgar el pecado y restaurar el orden divino en la creación. El hecho de que estos ángeles fueran encarcelados hasta su liberación también revela algo profundo acerca del control de Dios sobre Armagedón. Aunque son fuerzas de destrucción, su acción está restringida por el tiempo y la autoridad divina. No son libres de actuar por sí solos, sino que esperan la orden del 6º ángel, que suelta el río y con él los acontecimientos que culminan en la batalla final. Esta relación entre los juicios de las trompetas y las copas muestra cómo Dios usa incluso fuerzas rebeldes para cumplir su propósito, orquestando cada detalle del resultado profético. Los ángeles del Éufrates también desempeñan un papel simbólico en la narrativa del Armagedón, representando la liberación total de las fuerzas del mal en el período final. Su acción marca el momento en que Dios permite que el mal actúe en su plenitud, como acto final antes de su juicio definitivo. Son agentes de destrucción, pero también testigos de la soberanía de Dios, porque incluso en su rebelión están cumpliendo el plan divino. El Armagedón, al reunir todas las fuerzas del mal en un solo lugar, es la culminación de este proceso, donde el juicio de Dios se manifiesta de manera clara y definitiva. La relación entre los ángeles del Éufrates y el Armagedón también nos lleva a considerar el papel del engaño espiritual en este período. En Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, leemos acerca de espíritus inmundos que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, yendo al encuentro de los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla. Estos espíritus milagrosos reflejan el engaño que caracteriza el período de la tribulación. Los ángeles del Éufrates, aunque no se mencionan directamente en este pasaje, son parte del mismo sistema de engaño y destrucción, trabajando para crear el caos que culminará en Armagedón. La liberación de los ángeles del Éufrates también marca un cambio significativo en la dinámica espiritual de la tribulación. Mientras que los primeros juicios del Apocalipsis muestran las acciones de Dios directamente en la tierra, la liberación de estos ángeles trae una nueva fase, donde las fuerzas de las tinieblas reciben mayor libertad para actuar. Este cambio refleja la progresión del plan divino, donde cada etapa del juicio es más intensa e impactante, preparando el escenario para la confrontación final entre Dios y sus enemigos. El Armagedón, en este contexto, es el resultado inevitable de esta escalada de juicios y destrucción. El papel de los ángeles del Éufrates en Armagedón también refleja la importancia del río en la historia bíblica. Desde Génesis,
El río Éufrates ha sido mencionado como una frontera entre la tierra prometida y las naciones enemigas de Israel. En el contexto del Apocalipsis, el río vuelve a convertirse en símbolo de separación y juicio, siendo el lugar donde los ángeles quedan atrapados y de donde serán liberados para cumplir su misión. Esta conexión histórica y simbólica refuerza el papel central del río en el desarrollo de los acontecimientos finales, mostrando cómo el plan de Dios abarca tanto el pasado como el futuro. La narración del Armagedón, con la participación de los ángeles del Éufrates, nos muestra que el conflicto final no es solo una batalla física, sino también espiritual. Estos ángeles, que una vez sirvieron a Dios, ahora son agentes de destrucción, pero todavía están bajo el control soberano del Creador. Su liberación, marcada por un derramamiento de destrucción sin precedentes, es una preparación para el enfrentamiento definitivo, donde todas las fuerzas del mal serán derrotadas y el reino de Dios quedará plenamente establecido. Armagedón es, por tanto, la culminación de un plan que comenzó con la rebelión en los cielos y se desarrolla hasta el fin de los tiempos. Las señales de la manifestación de los 4 ángeles caídos en los tiempos actuales. Las señales de la manifestación de los 4 ángeles caídos mencionadas en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, son temas de intenso debate y observación entre los estudiosos de las profecías bíblicas. Aunque su liberación está claramente asociada con el período de la tribulación y los acontecimientos apocalípticos del fin de los tiempos, las condiciones que preceden a este momento ya se pueden ver en la historia humana. Estos signos se manifiestan en diferentes ámbitos, como los conflictos internacionales, el aumento de la violencia y el fortalecimiento de sistemas globales que reflejan una oscura influencia espiritual. Todo esto apunta a la inminencia de su liberación y al cumplimiento del plan profético de Dios. La ubicación de los ángeles, atrapados junto al río Éufrates, es un punto central en la interpretación de estos signos. Esta región, que abarca territorios de importancia histórica como Babilonia, Asiria y Persia, se menciona con frecuencia en las Escrituras como escenario de acontecimientos históricos y espirituales cruciales. Actualmente, Oriente Medio sigue siendo un centro de tensiones globales que involucran conflictos políticos, religiosos y territoriales que afectan no solo a los países de la región, sino también al equilibrio de poder en todo el mundo. Estos conflictos pueden verse como reflejos de la batalla espiritual en curso que culminará con la liberación de los ángeles caídos y la destrucción a gran escala que traerán. La escalada de conflictos y desastres naturales, a menudo descritos como signos del fin de los tiempos, también está relacionada con la creciente influencia de fuerzas espirituales que operan detrás de escena. Jesús, en Mateo, capítulo 24, versículo 7, advirtió sobre guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos como señales que preceden al fin. Aunque estos eventos no están directamente relacionados con los ángeles caídos del Éufrates, sirven como indicadores de que el mundo avanza hacia el cumplimiento de profecías apocalípticas. Estas señales, combinadas con la creciente influencia espiritual de la oscuridad, apuntan a un escenario en el que la liberación de los ángeles será el catalizador de una destrucción aún mayor. El avance de los sistemas globales de poder también es un elemento relevante al considerar las señales de manifestación de los ángeles caídos. El libro de Apocalipsis, en varios puntos, menciona el surgimiento de un gobierno mundial y la consolidación de una economía global, ambos bajo el control de la bestia. Aunque estos sistemas aún no están completamente establecidos, los avances hacia la unificación política y económica pueden verse como una preparación para el período de tribulación. Los ángeles caídos, cuando sean liberados,
Actuarán directamente en este contexto, utilizando estos sistemas para promover el caos y la destrucción predichos en la profecía. La influencia espiritual de los ángeles caídos también se manifiesta en una mayor depravación moral y en el rechazo de los principios divinos. La humanidad, al alejarse de Dios y abrazar valores contrarios a los enseñados en las Escrituras, se vuelve más susceptible a la influencia de fuerzas espirituales malignas. Esta depravación es evidente en la normalización del pecado, la búsqueda desenfrenada de poder y placer y el rechazo de la verdad bíblica. Los ángeles caídos, incluso en su estado de confinamiento, parecen tener una conexión con estos movimientos, preparando el escenario para su plena manifestación durante el período de la tribulación. Otro signo importante es el engaño espiritual que se ha intensificado en los últimos días. Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, advierte que Dios enviará una operación de error, permitiendo que los que han rechazado la verdad crean la mentira. Este engaño ya se nota en la difusión de falsas doctrinas, religiones sincretistas e ideologías que niegan la existencia de Dios o distorsionan su naturaleza. Los ángeles caídos, cuando sean liberados, amplificarán este engaño, trabajando directamente con el anticristo y el falso profeta para desviar a las naciones y preparar el escenario para el Armagedón. Las tensiones espirituales, políticas y sociales que vemos hoy son indicadores claros de que la batalla espiritual se está intensificando. Aunque los ángeles del Éufrates todavía están encarcelados, su influencia indirecta se puede ver en el aumento del caos y la destrucción que impregna el mundo. Representan una fuerza restringida, esperando el momento señalado para ser liberada, pero los efectos de su rebelión original aún resuenan en toda la creación. Estos signos, visibles en todos los aspectos de la sociedad humana, nos alertan de la proximidad del cumplimiento de las profecías apocalípticas. El papel de las naciones alrededor del río Éufrates también es significativo en las señales que preceden a la liberación de los ángeles. Países como Irak, Siria, Turquía e Irán, que están directamente vinculados a la región, han desempeñado papeles cruciales en conflictos globales y disputas por poder y recursos. Estos conflictos no son solo geopolíticos, sino que reflejan un conflicto espiritual más amplio, donde las fuerzas del mal intentan establecer su influencia antes de la confrontación final. Los ángeles del Éufrates, cuando sean liberados, intensificarán estos conflictos, trayendo el juicio divino sobre las naciones y conduciendo al mundo al periodo más oscuro de su historia. Los signos de la manifestación de los 4 ángeles caídos, por tanto, son múltiples y abarcan diferentes ámbitos de la existencia humana. Se pueden ver en las tensiones geopolíticas, la degradación moral, el avance de los sistemas globales y el engaño espiritual en continuo crecimiento. Aunque todavía confinados, estos ángeles esperan el momento en que serán liberados para cumplir su papel en el plan divino. Y las señales de su inminente liberación son cada vez más evidentes. Comprender estos signos es fundamental para que podamos discernir los tiempos en los que vivimos y reconocer la seriedad del plan profético revelado por Dios. La advertencia de Jesús sobre los ángeles caídos y el plan divino de redención. Las palabras de Jesús son claras al revelar la batalla espiritual que tiene lugar entre los reinos de la luz y las tinieblas. En Mateo, capítulo 25, versículo 41, menciona el destino reservado para el diablo y sus ángeles, un lugar de tormento eterno preparado para aquellos que se rebelaron contra Dios. Esta declaración es una poderosa advertencia sobre la realidad del juicio divino y el propósito de Dios al tratar con los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis. A pesar de su fuerza destructiva, están subordinados a la soberanía divina y su papel en la historia humana está controlado de acuerdo con el plan de Dios
para la redención de la creación. La mención de Jesús, del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, revela que la rebelión celestial no terminó con su caída inicial. El juicio final de estos seres espirituales está asegurado, pero hasta que eso suceda, continúan operando en oposición al plan de Dios. El plan divino de redención, sin embargo, está intrínsecamente ligado al juicio de estos ángeles. La muerte y resurrección de Cristo son el punto central de la victoria sobre el pecado y las fuerzas espirituales malignas, un acto que define el destino final de todos los ángeles caídos. Los 4 ángeles atrapados en el río Éufrates son un recordatorio de esta batalla en curso. Su encarcelamiento es una demostración de la autoridad de Dios sobre los acontecimientos espirituales y terrenales, y su liberación, cuando ocurra, será un acto que servirá al cumplimiento del plan profético. Jesús, en varias ocasiones, advirtió sobre la realidad del engaño y la destrucción que acompañarían los últimos días, destacando el papel de las fuerzas espirituales malignas al alejar a los hombres de Dios. Estos ángeles, una vez liberados, intensificarán este escenario, actuando como instrumentos del juicio divino y permitiendo a la humanidad ver las consecuencias de su rebelión contra el Creador. La advertencia de Jesús también está relacionada con el engaño espiritual que caracterizará el fin de los tiempos. En Mateo, capítulo 24, verso 24, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, haciendo grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, hasta a los escogidos. Esta advertencia se alinea con el papel de los ángeles caídos, quienes, incluso en su rebelión, seguirán influyendo en la humanidad a través de mentiras y engaños. La liberación de los ángeles del Éufrates es parte de este contexto, ya que trabajarán junto con las fuerzas del mal para engañar a las naciones y preparar el escenario para la confrontación final en Armagedón. La soberanía de Dios sobre los ángeles caídos se enfatiza en las acciones y palabras de Jesús. Demostró su poder sobre los demonios en varias ocasiones, expulsándolos y ordenándoles que se sometieran a su autoridad. En Lucas, capítulo 8, versículo 31, los demonios le piden a Jesús que no los envíe al abismo, reconociendo su autoridad sobre ellos y su destino inevitable. Este evento refleja la relación de sumisión que todas las fuerzas espirituales malignas tienen hacia Dios. Los ángeles atrapados en el Éufrates, aunque agentes de destrucción, no son una excepción a esta regla, mientras esperan el momento designado por Dios para ser liberados. El plan de redención de Dios contrasta directamente con la destrucción provocada por los ángeles caídos. Mientras ellos trabajan para destruir y engañar, Dios, a través de Jesús, ofrece salvación y restauración a la humanidad. La advertencia de Jesús sobre el juicio que espera al diablo y sus ángeles es también un llamado a la humanidad a arrepentirse y volverse a Dios antes de que llegue el juicio final. Los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, son agentes que sirven para recordarle a la humanidad la gravedad del pecado y la necesidad de la redención a través de Cristo. Los acontecimientos asociados con los ángeles del Éufrates también resaltan la paciencia de Dios al retrasar el juicio final, dando tiempo a la humanidad para arrepentirse. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este periodo de espera, sin embargo, no será eterno. La liberación de los ángeles y los acontecimientos catastróficos que seguirán son un recordatorio de que el juicio es inevitable. La advertencia de Jesús sobre los ángeles caídos es, por tanto, un llamado urgente para que la humanidad reconozca su condición y busque refugio en la salvación que Él ofrece. Los ángeles del Éufrates, cuando sean liberados, mostrarán clara e innegablemente el costo de la rebelión contra Dios. Simbolizan la culminación del conflicto entre la luz y las tinieblas,
donde se encuentran el plan de redención y el juicio divino. Jesús, al advertir sobre el destino de los ángeles caídos, nos revela que la rebelión contra Dios tiene consecuencias eternas, tanto para los ángeles como para los seres humanos. La liberación de estos ángeles es una etapa en el cumplimiento del plan divino, donde se manifestará la soberanía de Dios y se completará su propósito redentor. La advertencia de Jesús sobre los ángeles caídos es una pieza fundamental para comprender el plan divino para los últimos días. Sus palabras no solo señalan el destino de estos seres espirituales, sino que también revelan la urgente necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual. Los ángeles atrapados en el Éufrates son parte de esta narrativa, esperando el momento en que desempeñarán su papel en el cumplimiento de las profecías. La advertencia de Jesús es un recordatorio de que a pesar de las fuerzas rebeldes de las tinieblas, el plan de redención continúa avanzando, trayendo esperanza y restauración a quienes eligen seguir a Dios. La derrota final de los ángeles caídos y la victoria del Cordero. La narración bíblica de los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados en el Apocalipsis, culmina con su derrota final y el triunfo absoluto del Cordero. Esta victoria, descrita en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, deja claro que el destino de Satanás, sus ángeles y todas las fuerzas de las tinieblas está sellado. El lago de fuego, preparado para el diablo y sus seguidores, será el escenario de la condenación eterna, poniendo fin definitivamente a la rebelión que comenzó en el cielo. La liberación de los ángeles atrapados en el río Éufrates es solo un preludio de esta derrota, porque incluso su destrucción a gran escala servirá como parte del plan soberano de Dios para traer justicia y restauración a la creación. La liberación de los ángeles del Éufrates representa el punto en el que Dios permitirá que el mal opere en su plenitud como parte de su plan de juicio. Sin embargo, esto no significa que tendrán libertad ilimitada. Desde su rebelión, estos ángeles, como todos los ángeles caídos, han operado dentro de los límites establecidos por el Creador. Su liberación, como su encierro, está enteramente subordinada a la voluntad divina. La narración bíblica deja en claro que la aparente libertad otorgada a las fuerzas de las tinieblas es temporal y sirve para revelar la justicia de Dios, quien usará incluso la rebelión para cumplir sus propósitos eternos. El enfrentamiento final, simbolizado por el Armagedón, será el escenario donde quedará visiblemente demostrada la derrota de los ángeles caídos. El Apocalipsis describe cómo las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, se reunirán contra Dios, pero su destrucción será instantánea y completa. El poder del Cordero quedará demostrado cuando Él, acompañado de sus huestes celestiales, derrote todas las fuerzas que se oponen a su reino. Los ángeles caídos, incluidos los 4 mencionados, verán terminado su papel en este punto, ya que serán arrojados al lago de fuego, marcando la conclusión de su rebelión y su destino final. La victoria del Cordero es la culminación de la narración bíblica, donde la justicia, el amor y la soberanía de Dios se manifiestan plenamente. Desde el principio, el plan de redención de Dios ha estado en marcha, culminando en la cruz y resurrección de Jesucristo. La rebelión de los ángeles, que parecía una amenaza al plan divino, se transforma en una demostración de la autoridad y el poder de Dios. Los ángeles caídos, que una vez reflejaron la gloria de Dios en su creación original, ahora se convierten en ejemplos de las consecuencias de resistir su voluntad. La derrota final de los ángeles caídos también resalta la importancia de la sumisión al plan de Dios. Si bien estos seres espirituales eligieron la rebelión y la destrucción, la humanidad está llamada a responder al amor redentor de Dios, manifestado en el Cordero.
La historia de los ángeles caídos es un recordatorio de las consecuencias eternas de alejarse de Dios, pero también señala la oportunidad de redención que todavía está disponible para aquellos que eligen seguir a Cristo. La victoria del Cordero no es solo una victoria sobre el mal, sino también una garantía de restauración para todos los que pertenecen a su reino. Los ángeles caídos, cuando son derrotados, representan el fin de una era marcada por el conflicto espiritual. Su arresto, liberación y destrucción final son etapas que revelan la paciencia y la justicia de Dios. La Biblia, al describir estos acontecimientos, no solo nos deja entrever el futuro, sino que también nos llama a la vigilancia y a la preparación. La derrota de los ángeles caídos es una victoria que trae esperanza a la humanidad, ya que marca el comienzo de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la presencia de Dios será plena y eterna, y donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La victoria del Cordero es también una declaración de que el bien triunfa sobre el mal, sin importar cuán desesperada pueda parecer la situación. Durante los acontecimientos apocalípticos, los ángeles caídos causarán una gran destrucción, pero su derrota será segura y completa. La cruz y la resurrección de Cristo ya han garantizado este triunfo y solo la consumación final del plan divino manifestará plenamente esta victoria. Los ángeles del Éufrates, que una vez desafiaron la autoridad de Dios, serán derrotados por el mismo poder que los creó, mostrando que la soberanía de Dios es inquebrantable. La derrota de los ángeles caídos y la victoria del Cordero también revelan el carácter justo y misericordioso de Dios. Mientras los ángeles caídos enfrentan el juicio eterno, la humanidad está invitada a recibir la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Esta distinción entre los ángeles caídos y los redimidos resalta la profundidad del amor de Dios, que ofrece perdón y reconciliación a quienes se arrepienten. La victoria del Cordero no es solo una victoria sobre las fuerzas de las tinieblas, sino también una celebración de la misericordia y bondad de Dios hacia su creación. Los 4 ángeles mencionados en el Apocalipsis, al ser derrotados junto con Satanás y todas las fuerzas del mal, cierran el capítulo de la rebelión cósmica contra Dios. Su liberación temporal y sus acciones destructivas solo servirán para resaltar la gloria y la justicia del Cordero. La victoria final es una garantía de que el reino de Dios será establecido para siempre y que ninguna fuerza, ni en el cielo, ni en la tierra, podrá resistir su poder. La derrota de los ángeles caídos es un recordatorio de que la autoridad de Dios es suprema y que su plan de redención y juicio se cumplirá completamente. ¿Puedes sentir el peso de estas revelaciones? Los 4 ángeles caídos, la rebelión celestial, las señales en el presente y la derrota final en Armagedón no son solo historias lejanas. Son advertencias vívidas que claman nuestra atención y exigen una respuesta. La Biblia nos revela con sorprendente detalle que estos eventos no solo sucederán, sino que están directamente conectados con el destino de la humanidad y el plan eterno de Dios. La liberación de los ángeles caídos y el caos que traerán son solo una parte de algo mucho mayor, el inevitable triunfo del Cordero. Cada profecía señalada en las Escrituras confirma que el mal, por muy poderoso que parezca, será completamente derrotado. Pero la pregunta más importante ahora es, ¿cómo te estás preparando? Estas profecías no son cuentos para asustarnos, sino advertencias para despertarnos espiritualmente. El momento de actuar es ahora. Examinad vuestro corazón, buscad a Dios con sinceridad, acudid al Cordero que venció el pecado y la muerte, y tened la seguridad de que estáis del lado de la luz en esta batalla cósmica. Vivimos tiempos decisivos e ignorar estas señales es arriesgarlo todo. Si este vídeo te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre la gravedad de los tiempos que vivimos, no te guardes este mensaje.
Comparte este vídeo con tus amigos, familiares, quien quieras. Ayude a difundir este mensaje de alerta y preparación espiritual. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que te ayude a comprender y prepararte para los próximos eventos. Estamos juntos en este viaje espiritual, explorando las profecías y descubriendo lo que Dios nos ha revelado sobre el fin de los tiempos. Que estas palabras sean una llamada a la reflexión, al arrepentimiento y, sobre todo, a la esperanza en la victoria final del Cordero. Prepárate porque el tiempo se acaba.